¿Qué tal, amigos? Seguimos en la transmisión del día de hoy, pues en respuesta al tema pasado, en el video pasado estuvimos hablando sobre lo que es una terapia holística y en esta ocasión me piden que les explique cómo es que realizamos una terapia holística, cómo es que hacemos una sesión. Y bueno, esto quiero comentarles que va a depender o va a variar de acuerdo al terapeuta. En el caso de la terapia holística, como su nombre lo dice, holístico, quiere decir que es un todo. No vemos al ser humano como, se enfermó solo o le dio gripe solo porque, no sé, se mojó con agua fría o salió de su casa y no se tapó bien ahorita en estos climas que son de mucho frío en la mañana, en la tarde o en la noche, o a veces salimos sin suéter, me dio la gripa por el suéter. Bueno, nosotros en la terapia holística sabemos que esto corresponde a 5 áreas del ser humano. La física, que bueno, pues probablemente así salió sin cubrirse y el cuerpo cambió de caliente a frío, esto generó una gripe. O puede ser que tenga alguna emoción que no ha gestionado. Muchas veces en estas épocas, bueno, pues recordamos a familiares que ya no están con nosotros, nos deprimimos, nos da ansiedad, nos da nostalgia, y eso baja el sistema, y al bajar el sistema, pues estamos expensas de cualquier tipo de padecimiento. O probablemente energéticamente, si tuve esos pensamientos de depresión o de añoranza, probablemente mi energía bajó y esto está generando también ese tipo de padecimiento. Por ejemplo, si la gripe viene acompañada con tos, es alguna emoción que no he podido expresar, algo que no he podido decir, ya sea algo que me lastima o que me causa ira. Y bueno, así como estas, les repetía, nosotros atendemos 5 áreas: la física, la bioquímica, la energética, la emocional y la mental. Entonces, en esas 5 áreas nosotros funcionamos como terapia holística. Y ahora, ¿cómo se realiza la terapia holística? Bien, pues lo que hacemos en primera instancia, en mi caso, repito, cada terapeuta tiene diferentes herramientas con las que va a atender. Hay personas que hacen la primera intervención a lo mejor con checar el expediente. Obviamente con nosotros llegamos y checamos el expediente de la persona, si es que lo trae. Si no, le preguntamos si tiene alguna referencia de qué es lo que le está sucediendo, ya sea que venga con depresión, con ira, con resentimiento, con frustración, con ansiedad, o también saber si ha pasado algo en su vida en estos últimos días que la pudiese estar deprimiendo, o que la pudiese estar estando en un estado de ira o de permanente angustia, y esto puede generar cualquier enfermedad. Por ejemplo, a veces el miedo puede reflejarse en el riñón, a veces en el estómago, a veces se genera una infección en vías urinarias, no justamente, porque hay muchos ya diccionarios de emociones, pero también comprendemos que cada persona, cada ser humano gestiona de manera diferente. Entonces, lo que es un coraje, por ejemplo, que normalmente daría un dolor en la vesícula, o ganas de vomitar, o al otro día levantarse en la mañana, tener una flema espesa verde, o dolor de estómago, dolor de vesícula. Eso podría ser con una persona que tiene mucha ira, pero a lo mejor la persona que está pasando por esa situación la gestiona de manera diferente, y a lo mejor esto le puede generar un dolor de cabeza, le puede generar migraña, le puede generar, por ejemplo, si no pudo expresar los sentidos, puede generar un problema pulmonar, tos, gripes, cualquier tipo de situación que conlleve a esa enfermedad o que esté relacionada con esa emoción. Entonces, por ejemplo, cuando llegan con nosotros, lo primero que hacemos es ver si traen un expediente, si ya estuvieron en tratamiento médico. Si es que están en tratamiento médico, les pedimos que sigan el tratamiento al pie de la letra, que no vayan a cancelar ningún medicamento, a menos que se sientan mejor y hablen con su médico y él les permita bajar la dosis. Si no, bueno, continuamos con el tratamiento médico. Hay personas que dicen, no sé qué es lo que me está pasando. Bueno, si no saben lo que les está pasando, hacemos un rastreo. El rastreo puede ser con digitopuntura.
Con el dedo nosotros presionamos centros emocionales, centros energéticos en el cuerpo, y una vez que los presionamos, nos damos cuenta qué tipo de enfermedad o qué tipo de emoción está relacionada con el padecimiento. Y ahí vemos si tiene, bueno, pues a lo mejor tuvo una situación muy difícil, muy compleja, 6 meses atrás, 3 meses atrás, un mes atrás, una semana atrás, el tiempo que tarda en somatizarse esa emoción, y la rastreamos hasta encontrar el primer instante en la que pues se selló este tipo de padecimiento, o mejor dicho, se empezó a conformar mediante una emoción, y de ahí se fue conformando como algo físico, como un padecimiento. Después de eso, sabremos si tenemos que atender, por ejemplo, con programación neurolingüística, que esto es hacer una interacción con su mente inconsciente para comprender cómo es que se está comunicando con el cuerpo y qué tanto está afectando la emoción para generar un padecimiento. De ser así, pues nos vamos directamente con programación. Algunas veces hay que hacer una pequeña intervención de algo parecido a un drenador linfático, o mejor dicho, por medio de digitopuntura también se puede empezar a estimular todo lo que son los ganglios para un mejor funcionamiento. En algunas otras ocasiones, cuando la persona trae demasiado estrés, demasiado cansancio, también con la digitopuntura vamos a desbloquear muchas partes del cuerpo que tengan que ver con esa enfermedad. Una vez que desbloqueamos, la persona descansa para empezar, y después de descansar empezamos ya a gestionar las emociones atrapadas. ¿Por qué hacemos esto? Porque bueno, pues es una forma mucho más fácil de evitar el dolor emocional en la persona. Una vez que has sacado parte de ese dolor emocional que está atrapado en el cuerpo, que está amarrado, tú llegas, lo destensionas, lo vuelves a hacer que funcione de manera natural. Entonces, la persona, cuando trabaje la emoción, va a ser menos intensa. Aquí viene también cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, cuando han pasado ya más de 6 meses, un año de algún tipo de fallecimiento, podemos trabajar con ese duelo, gestionar la emoción que haya quedado atrapada, compartirla con el otro, y bueno, ahí ya entra un poquito ya de una metodología en la que tenemos que ir avanzando, ya sea en una sola sesión o en 2 o 3, porque muchas veces cuesta un poquito de trabajo soltar. Muchas veces la persona viene con un problema físico que tiene que ver con alguno de sus centros energéticos, entonces se le sugiere que hagamos una limpieza de chakras, una armonización de chakras. ¿Cómo vamos sabiendo nosotros esto? Bueno, pues una es el rastreo que se hace con la digitopuntura, en algunos otros se hace el rastreo parecido al biomagnetismo, en algunos otros, cuando estamos tocando el punto, en ese momento llega la información, e incluso en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones suele suceder que cuando presionamos el punto, la persona o saca el llanto o empieza a recordar algo, o el tipo de dolor que tiene nos da el indicio, y ahí solamente hacemos la pregunta: ¿has sentido alguna vez un dolor parecido? No, pues sí, en tal ocasión. ¿Qué pasó en esa ocasión? No, pues estaba yo discutiendo con mi pareja, o discutiendo con mis padres, o estaba yo discutiendo con mi jefe de trabajo. Cualquier tipo de situación que nos genere una inestabilidad. También podemos hacerlo con un poquito de Reiki. También trabajamos lo que es el Reiki. En algunas otras ocasiones podemos hacer, por ejemplo, checar su árbol, si tiene la información de su árbol, lo checamos y vemos si no tiene un transgeneracional, si el padecimiento es de esa persona o es de algún familiar pasado, que se haya quedado esa información en el inconsciente o en la célula o en la información de su ADN. Una vez que identificamos en qué parte de estas 5 áreas, en qué parte se encuentra el padecimiento, o mejor dicho, la raíz del padecimiento, entonces empezamos a trabajar con esta situación. Muchas veces en 1 a 3 sesiones, que es lo mínimo que hacemos, 3 intervenciones para saber que está todo bien.
Muchas veces en esas 3 intervenciones surgen otros temas. Por ejemplo, si la persona está trabajando con una situación de que, esto pasa mucho, por ejemplo, perdí mi trabajo, un trabajo de 10 años, y sin saber entro entro en duelo, porque ese trabajo representaba mucho para mí, era parte de mi sustento, era parte de mi personalidad, me gustaba, vaya, todo lo que conlleva un duelo, ¿no? Entonces, al perderlo, siento una situación de estar en duelo, de estar perdiendo algo de manera que nunca lo voy a poder volver a tener, ¿no? Entonces, en esta parte del duelo viene la depresión, viene la ansiedad, viene la angustia, y bueno, pues hay que gestionarlo por medio un sistema parecido a la tanatología. Sin embargo, no es tan complejo, porque en este caso solamente es un empleo que puede ser igual de fuerte que perder a un familiar o a una persona querida. Entonces pasa el duelo y la persona lo vive sin comentárselo a nadie, en soledad, sintiendo mucho. ¿Y qué es lo que pasa después? Pasan 2 años y de repente muere el perrito o el gatito de la casa. Y en ese momento la persona cae destrozada y ya no se puede levantar. Muchas veces la familia dice, oye, pero pues es un gato, ¿no? O sea, ¿por qué está sufriendo por esta situación? Sin embargo, la persona ya traía un duelo atrasado que no gestionó, que no dejó fluir, que no atendió, y que bueno, pues tuvo que aguantárselo en soledad. Entonces ahora que viene el gatito, que es un ser querido, que también lo veo como parte de mi familia, muchas veces logramos hacer apegos más grandes, más fuertes con los animales que con las familiares. En algunas ocasiones, no digo que en todos los casos, pero hay situaciones así, y llegan a sentir que la vida se les va con este fallecimiento. Entonces, ahí es una cuestión que hay que trabajar primero con el duelo atrasado, para ver si no es este duelo el que está reflejando una situación más intensa en el duelo que están viviendo ahora, y después trabajar ya el duelo del momento, ¿no? Bueno, este es en caso de los duelos. Hay otros sistemas, hay otras formas de trabajar en la terapia holística, pero bueno, a grandes rasgos, ese es más o menos el ABC de cómo lo vamos llevando a cabo. Llega la persona, se le pregunta si trae algún padecimiento, se checa su expediente, se le pide que no deje ningún tipo de medicamento, y ahora vamos ya al saber qué emoción es la que está ahí. Ahí le preguntamos, oye, ¿estás consciente de qué tiempo tiene que sucedió esto? Y empezamos a indagar, empezamos a investigar. En otra situación, si la persona no sabe qué es lo que trae, hacemos el rastreo con digitopuntura, desbloqueamos, vemos cuáles son las emociones o los hechos que pasaron en su vida, que están ahí causando el conflicto, y vamos y lo atendemos con alguna de las demás herramientas que tengamos. Una vez trabajado esto, lo mínimo que se le sugiere a la persona son 3 sesiones para saber que está ya fuera de este tipo de padecimiento, y pues ya una vez que tenemos esto avanzado, pues podemos empezar ya a dar de alta a la persona, o a pedirle que espaciemos un poco más las sesiones. Muchas veces nos apoyamos con medicamento naturista, ya sea con tés, con jugos, con algunos tipos de suplementos dentro de la alimentación, para que con esto deje de tener el problema que tenía. Entonces, bueno, repito, esta es una terapia que abarca 5 áreas de la vida de una persona, y parte de la física pues también está el hacer la intervención con jugoterapia o herbolaria o algunos tecitos, porque sí es importante que ataquemos varias áreas de física, mental, emocional, energética, bioquímica, para que la persona pueda recuperar su estado natural de manera rápida y sin tanta intervención de químicos, que sea lo más natural que se pueda. Bueno, amigos, pues yo creo que con esto les doy una pequeña intervención de cómo es una sesión de pues la terapia holística, y si tienen o les surgen algunas dudas más,
pueden hacérmelo saber y hacemos otro videíto con más información. Cuídense mucho, que tengan muy buena tarde. Y bueno, pues les deseo un año lleno de bendiciones, lleno de bienestar, lleno de armonía, y que los metas de este año, que los sueños de este año se cumplan de manera pronta y con mucha facilidad. Cuídense mucho, estamos en contacto. Es cuanto, buena tarde.